Onceava edición de Los Buenos al Prado. Venimos de la semana pasada con Gonzalo de la Fuente, un Gonzalo de la Fuente que nos contó mil historias en Oviedo, Racing, Ibiza. Y hoy tenemos un invitado muy especial, la gran mayoría ya lo conoceréis. Y curiosamente hablaremos después de algún enfrentamiento que tuvo con Gonzalo en el terreno de juego. Es Javi Pobes. Javi Pobes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, que siempre lo hacemos así, es nada, dejarte medio minuto, un minuto para que te presentes, digas quién eres, por dónde pasaste y todas estas cosas. Bueno, pues en realidad soy la misma persona que todo el mundo conoció en Gijón, el mismo chico de barrio criado en el sur de Madrid, en el que últimamente, por cosas de la vida, pues por algo muy, muy, muy subversivo, como es intentar clarificar o decir la verdad, pues ha puesto un poco de moda, sin ninguna intención de ser famoso y dedicando absolutamente mi corazón, mi alma y toda mi inteligencia al fútbol. Es una pasión, es un veneno y bueno, pues ese es un poquito el resumen. Alguien cariñoso, alguien que cuando se me conoce sabe que entrego todo y supongo que, no, supongo no, tengo defectos, no muchos porque estoy muy cercano a la... Nah, estoy vacilando. Eh, eh, pero bueno, a veces el fútbol me saca el fútbol es lo que más me saca de quicio. Es posiblemente mi gran defecto y mi gran virtud. Bueno, pues como siempre, vamos a empezar cronológicamente y todo tiene un principio. ¿Y a ti de dónde te viene la pasión por el fútbol? Mira, justamente antes estaba hablando con una persona que fue deportivo de un equipo de primera división, fue director de toda la cantera del Real Madrid y se lo he dicho justamente porque hemos estado hablando de él, de mi primo Óscar Tellez, internacional con España, con muchos años en primera división, con el Alavés. Pues claro, yo me he criado pues, en un entorno futbolero, pues, con un primo con superdotado, sinceramente, para este deporte. Y en casa siempre fútbol. Mi padre también era pues, muy, muy aficionado al Atlético de Madrid, todos los días al Calderón. Y claro, es que yo creo que ha sido muy, muy adquirido, ¿no? Del exterior, de todo mi contexto de vida. Entonces, vamos, rara vez cuando un niño vive eso, pues no acaba gustándole, claro. Bueno, tú mencionas precisamente que, bueno, tenías una casa muy colchonera y, bueno, afortunadamente hay gente que tiene esta suerte. Tú, una época en categorías inferiores, jugaste en el Atlético de Madrid. ¿Siempre jugaste en posiciones retrasadas de defensa o cuando eras más pequeño jugabas adelante, una banda? Yo sinceramente creo que todos los defensas a lo largo de su vida, en algún momento, cuando eran pequeños, marcaban muchos goles. Y creo también que es una cosa que aplicamos mucho en el club que dirijo ahora, el Moscardó. Creo que también lo dijo Luis Enrique hace relativamente poco. Yo ya llevo mucho tiempo aplicándolo. Creo que los niños hasta cierta edad tienen que jugar en todas las posiciones un poquito para que cojan el concepto de lo que es el juego en general, ¿no? ¿Qué se siente a ser medio centro? ¿Qué se siente a ser defensa? ¿Qué se siente al estar más libre y ser más avispa, por así decirlo, cuando eres delantero? Creo que desarrollas y entiendes el fútbol desde todos los campos. Quizás a lo mejor un poco el que se escapa un poco es el portero, pero en términos generales yo creo que todos los que acabamos de defensa central o de lateral izquierdo o lateral derecho, en algún momento de nuestra vida éramos los increíbles de nuestro barrio y marcábamos 80 goles ahí con los amigos. Y allí en el Atlético, ¿tú qué recuerdos tienes de aquella etapa? Y si compartiste equipo con algún futbolista que ahora pasó por el Atlético de Madrid, primer equipo o por primera división. Sí, ahí coincidí con Mario Suárez, con Roberto Jiménez Gago, que luego fue portero del Español, de Valladolid, etcétera, etcétera. Con uno que se llama Alesquillo, que bueno, ese un poco menos, pero creo que llegó a debutar en Primera División con el Almería. Bueno, salimos una hornadilla ahí bastante, bastante apañada. Y,
Yo tengo un recuerdo, pues fíjate, siendo aficionado del Atlético de Madrid toda mi vida, jugar en el equipo en el cual pues siempre te has sentido orgulloso, ¿no? De pertenecer y bla, 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 pues te puedo decir que a lo mejor no fue la mejor época de mi vida, porque había demasiada... No de mi familia siempre ha sido súper laxa y siempre ha sido súper empática, ¿no? Con tener un niño con ciertas actitudes para jugar al fútbol. Pero sí es verdad que tú mismo te metes una presión y no disfrutas del fútbol desde el punto de vista del juego, sino que ya te estás metiendo, ¿no? Pues esas pajarracas de hay que rendir, hay que no sé qué, la competitividad y hay que ganar y tienes que ser mejor que el de al lado, etcétera, etcétera. Que, bueno, pues no está mal, pero creo que me llegó demasiado temprano, sinceramente. A Mm. mí y a un montón de chicos, ¿eh? No es que, pero creo que a lo mejor pues con 13 años tener esa presión de ganar y ganar y ganar, pues a veces no es del todo divertido. No obstante, al final te acabas acostumbrando, pero no es algo, no es un recuerdo que digo yo, wow, qué Ya. época de mi vida Sí, fantástica, quizás ¿sabes? hubieses disfrutado más jugando con tus amigos en un equipo de barrio que jugando en el Atlético de Madrid. Total, o posiblemente, pues a lo mejor en un equipo como pues de segunda categoría o de segunda fila, como por ejemplo podía ser el Fuenlabrada Sí, o algún equipo así, ¿no? En vez de con esa entidad. Pero también te digo, tiene cosas buenas, ¿sabes? Es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Desde luego, yo te diría que una de las cosas que más hay que vigilar en ese tipo de clubs es precisamente que no se ahoguen en la propia responsabilidad. Un niño de 13 14 años no tiene que tener responsabilidad de nada. Hay que exigirle, pero no tenerle, no cargarlo de responsabilidad. sí, bueno, tú tienes una buena carrera como futbolista, aunque fue breve, porque del Atlético de Madrid te fuiste al Rayo Vallecano, que es otro equipo que ya había tocado la primera división en aquel momento y era un equipo serio como es ahora, está sentado, tiene sus altos y sus bajos, porque bueno, tiene unos condicionantes económicos. Tú cuando estabas en el filial del Rayo Vallecano, ¿alguna vez te viste cerca de poder entrar en dinámica del primer equipo? Mira, bueno, yo de hecho el primer contacto que tengo con el Sporting de Gijón es que nosotros jugamos la semifinal de Copa de Juveniles contra el Sporting, que estaba Pablo de Lucas en aquella allí, es decir, Sí, había... es la famosa que luego juega Messi una vuelta, Eso no es, juega una ida y juega la vuelta y mete 6 goles en una ahí, semifinal. esa es, Sí. esa es, esa es. Y, y la verdad que ese año fue fantástico para mí. De hecho, ahí el Sporting preguntó por mí, a ver si de alguna forma ya primer contacto, no pude salir. Y yo cuando estaba en el final del Rayo hubo entrenamientos que, claro, el Rayo, el primer equipo, por aquel entonces estaba en la antigua Segunda B. Mm. Entonces, aunque parezca que no, pero estaba más cerca de lo que uno puede parecer estar en el primer equipo del Rayo. Entrené varias veces con el primer equipo y todo esto, pero el Rayo Vallecano tenía una urgencia absoluta de subir de categoría y no era época para dar oportunidades a los jóvenes. Esa era un poco la política del club por aquel entonces y Sí, bueno, pues hoy por hoy les ha salido bien porque aunque parezca increíble, sí, sí. el Van a Rayo jugar Vallecano está en primera división. seguramente, sí, y seguramente va a jugar Europa si se le dan las cosas este fin de semana. Sí, sí. ¿Y cómo recuerdas tú y cómo era el fútbol madrileño? Que tú vives el fútbol madrileño del presente, pero ¿cómo era el fútbol madrileño en la época de los 2000? Bueno, yo para empezar creo que era un fútbol y una España mucho más alegre, mucho más callejera, mucho más humana. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el tema de los móviles y todo esto no estaba absolutamente en nuestra dinámica del día a día. Entonces, cuando nos juntábamos, cuando el ser humano se juntaba en un vestuario, disfrutaba plenamente de la compañía y del compañerismo y del fútbol y de lo que representaba el fútbol en sí, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo, yo estuve un año en el Navalcarnero, que ascendimos, de hecho, a Segunda B, lo recuerdo como posiblemente el año más feliz de mi vida. Esa es la, digo, dentro del mundo del fútbol, ¿no? Sí, Lo recuerdo con un cariño y además todavía mantengo trato con muchísimos compañeros, cosa que es muy raro, ¿no? Todavía mantener, al final claro, sí. ha pasado ya casi, yo no sé, los años que ha pasado, igual Pues, 18 sí, de 18 aquello, 19. sí, por ahí, no sé. Y claro, de eso de esos amigos que tú dices. Tú estuviste en Las Rozas antes del Navalcarnero y ojeando actas, vi que
allí coincidiste con Julio Cidoncha, que ahora le entrenas. Y Eso es. ahora, aprovechando un poco que hay este debate en el Madrid de que cómo se toma, cómo es la vida de un entrenador que tiene que entrenar a alguien con quien compartió vestuario, ¿tú qué puedes decir? ¿Qué se siente al entrenar a un excompañero? Y si crees que es viable a un nivel alto como el que estás tú. Pues depende mucho, mucho, mucho del jugador a tratar. Y es un tema que yo, por ejemplo, con Julio Cidoncha, pues he tenido absolutamente cero problemas. También tengo otro, Dani Segovia, jugó conmigo en el Rayo Vallecano. Dani Segovia llegó a jugar en Primera División en Austria, en el Racing jugó, ascendió al Racing de Segunda B a Segunda División, etcétera, etcétera. Y depende del futbolista. Si el futbolista entiende o piensa por un segundo que la amistad va a ir de la mano de favoritismos y tal, pues entonces va a haber problemas. Ahora, cuando tienes suerte de dar con jugadores ya profesionales que han entendido y que han pasado por lo que es el antiguo fútbol, ¿no? Del respeto, sobre todo al compañero que juega por ti, etcétera, etcétera, pues yo personalmente no he tenido absolutamente ni un problema, ni uno. Y bueno, ya vamos por lo que en Asturias se te tiene cariño y se te conoce, que es que llegas al Sporting de Gijón. ¿Cómo recuerdas tus primeros días siendo un chico de Madrid en una ciudad como Gijón? ¿Y qué recuerdas de Mareo en aquella época? Pues yo me acuerdo que llego allí y me dicen, claro, yo siempre he sido súper cauto con muchas cosas, ¿no? Y me dicen, Javi, a los que sois de fuera os van a meter en un hotel hasta que encontréis una casa, ¿no? Hasta que encontréis un piso y ya os vais a vuestros pisos y tal. Y claro, yo no pregunté cuánto tiempo podía estar y me daba vergüenza estar en el hotel. Es como si, como que no quería darle gasto al Sporting de Gijón y me puse como un loco el primer día de llegar allí y nada, estuve en el hotel 2 noches. Y hubo compañeros míos luego que se tiraron un mes y pico ahí. Y entonces, claro, ya el primer este es un poquito desubicado, ¿no? Era la primera vez que me iba fuera de mi casa, fuera de Madrid. Fuera de mi casa ya llevaba tiempo, vivía solo ya, pero fuera de Madrid ya era mi primera experiencia. Y sinceramente, pareciendo que vienes de pasado Atlético de Madrid y todo esto, bueno, pues llegas a Mareo y te das cuenta que aunque es la antigua Mareo, que todavía no estaba reformada a tope y tal, pero claro, te das cuenta de que es bastante mejor instalación que la que tenía el Atlético de Madrid. Te das cuenta de la cercanía, por aquel entonces era un club hiper cercano. Estabas en el B y estabas cruzado con el primer equipo, un primer equipo que acababa de ascender a Primera División. La verdad que luego me encuentro con un entrenador fantástico conmigo, que es el Pitu, y que me dio muchas ganas de jugar al fútbol, la verdad, porque además es un tío que sabe, es un tío que entiende al futbolista desde el espíritu guerrero, cosa que yo en cierto modo también lo entiendo así. Y pues todo fue bueno. Es que si no, mi andadura por allí hubiera sido, pues eso, de pasajera, pero yo creo que como se dio todo positivo, 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 pues al final hizo que me quedase allí 3 años. Sí, una cosa que se dice mucho de Abelardo, y muchos de la gente a la que entrenó lo dice, es que Abelardo cuando entrenaba a los equipos ponía cierto énfasis en la gente defensiva y son a los que más instruía porque bueno, al fin y al cabo le va en la sangre, fue defensa y eso lo tiene. Tú, él como entrenador, más allá de esa postura que entiende del futbolista, ¿cuál crees que es el gran fuerte que tiene que le hizo ser, bueno, en Gijón es una leyenda independientemente de esa última etapa que bueno, fue frustrada, pero al principio salvó al equipo del descenso? ¿Y qué crees que tiene para ser lo que es el día de hoy como entrenador? Para mí es un entrenador eh, que primero mira las fichas que tiene. Primero vamos a ver qué fichas tengo y luego en relación a eso llevamos un plan. Aunque su tendencia siempre es ser conservador, ¿no? Un poquito, pues eso, con mentalidad, pues igual que la mía, ¿no? Una mentalidad más estructurada, más de ser compactos, de no conceder, etcétera, etcétera. También hay que ver muchas veces en qué equipos ha participado, le han dado la oportunidad, ¿no? Porque a lo mejor Abelardo, si hubiera tenido un club con un presupuesto de 500 millones de euros,
con jugadores de máximo nivel, de calidad técnica, etcétera, etcétera, pues a lo mejor hubiera modificado un poquito su forma de jugar o hubiera aplicado otra metodología o lo que sea. Muchas veces cuando se critica a los entrenadores es porque, claro, los entrenadores tienen que ver con quién se juegan las habichuelas, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales, aunque ha habido épocas de Abelardo en equipos profesionales que no han sido del todo exitosas, en términos generales, yo creo que es un entrenador con mucho más éxito que fracaso. Es decir, ya simplemente lo que hizo en el Sporting de Gijón en el ascenso, que creo que prohibieron al Sporting fichar, ¿no? Y luego, Sí, hubo una sanción bueno, que estuvo 2 años, subió eso sin fichar y solo se mantuvo con cedidos. es que eso no existe dentro del mundo del fútbol. Lo siento, a lo mejor dime un caso en el que un equipo que solamente con chicos de la casa, sin poder fichar, etcétera, etcétera, eso es como ganar una Champions. O sea, Sí, sí. yo al menos lo siento así. Entonces, claro, lo que se pretende es que todos los años se ganen Champions. No, no, todos los años no se puede ganar. Entonces, y luego desde el punto de vista humano, pues Abelardo es muy suyo también, y yo entiendo, algunos cuando escuchen esto dirán, sí, sí, porque él se llevaba bien con él, pero conmigo, menudo cabrón fue y tal. Eso también me pasa a mí. Creo que al final con los jugadores intenta ser lo más justo, pero luego seamos claros, hay jugadores que te caen mejor y hay otros que te caen peor, otros Como toda la vida, tampoco. claro, parece que estoy diciendo una locura. ¡Wow! Favoritismo. No, no, otra cosa es luego en el campo. Pero fuera del campo, sí es verdad que conmigo, especialmente, pues tengo ganas de verlo, la verdad. Tengo ganas de verlo para poder agradecerle aquellos años que me hizo disfrutar de fútbol, la verdad. Y bueno, otro con los que coincidiste ahí, que bueno, tristemente este fin de semana va a ser su último partido del Molinón, es Cote. En aquella época que todavía no había dado salto al primer equipo, tú jugaste con el B, ya destacaba tanto por encima del resto como para que luego acabar en la Roma, la Real Sociedad. ¿Y qué crees que tiene Cote y qué transmite para que todo el mundo, sin ser un hombre de muchas palabras, le quiera y le tenga el cariño y el aprecio y la estima que le tiene en Gijón? Pues mira, fíjate, yo lo vi hace poco cuando subí allí y estuve tomando un café en la cafetería de Mareo. Y digo, ¿te acuerdas, Cote, tío? Digo, ya simplemente, no es porque ya por un poquito, no sé si ego, digo, ¿te acuerdas, tío, de lo que yo opinaba de ti cuando tú subías? Y me decía, sí, coño, chaval, no parabas de decirme que era el mejor y que iba a jugar en la selección española y tal. Yo aluciné. Yo me acuerdo cuando Cote subió por primera vez, que yo le dije a Belardo, digo, este chico, tío, ¿de dónde cojones ha salido este chaval, tío? Digo, si esto es una bestia, si esto es una bestia, es el mejor lateral izquierdo que yo con el cual he jugado. Él justo antes de ir a la Roma, creo que estuvo muy cerca de firmar por el Barça y no se hizo por las cantidades, supongo, ¿no? Porque el Barça a lo mejor ponía un poco menos, etcétera, Sí, etcétera. bueno, él mismo lo contó, que él lo que quería era que el Sporting tuviese el mayor beneficio económico posible Sí, de su bueno, salida. pues Y eso. como en Roma. Y, y yo, fíjate que Canella, pues joder, pues un tío, es que también de 10 un tío, vamos, pero el nivel de Cote era superior. Y yo cuando lo vi por primera vez dije, este chico va a la élite. De hecho, Cote cuando fue al Mundial, fue un Mundial a no sé dónde, con la selección española sub 19 o algo así, me regaló la Mm. camiseta y de alguna forma me decía, tío, tú que confías en mí, no sé qué, no sé cuánto, patatín y patatán. Yo lo veía clarísimo. Igual que veía clarísimo, un día bajé a entrenar con el juvenil y me crucé con Sergio Álvarez y con Juan Muñiz. Y se lo dije a Belardo, digo, hay dos chicos en el juvenil. Digo, que yo, cuando he visto a Juan Muñiz sacar el balón parado, yo digo, en mi vida, yo nunca había visto en directo a alguien que pegase a la pelota como ese muchacho. A ver, Nunca. es que esa época era, bueno, luego se vio que subiste sin necesidad de fichar nada, o sea, una época en la que el talento estaba a la orden del día. Sí. Tú, claro, llegas a una temporada en la que jugáis un playoff de descenso contra Las Palmas Atlético y tú no eres muy goleador, pero ese día asumiste la responsabilidad de tirar los penaltis y metiste 2 goles de penalti. ¿Cómo recuerdas con algún cariño especial ese partido por los goles o te quedas con otros?
Me quedo, bueno, no, en realidad me da, o sea, lo recuerdo como, joder, qué guay, ¿no? Pues habernos salvado y tal, pero creo que me quedo con otros, sinceramente. Creo, y me quedo a lo mejor con la capacidad que desarrollé yo allí de ser un poco porque era más o menos de los mayores, ¿no? Del vestuario, Mm, de la capacidad que desarrollé un poco para liderar el equipo desde dentro, ¿no? Y de que todos se dieran cuenta de que mi única intención era que nos salváramos, que no había ni un ego mío de demostrar que yo era mejor que nadie y tal. Y, bueno, al final, aunque a veces era duro con algún chico, pues es el recuerdo que tengo es que todos esos chicos jóvenes que con los que era un poco duro, algunos de ellos los vi el otro día en el Molinón y me dicen, tío, siempre me acuerdo de ti. Entonces, ese tipo de cosas, pues me tocan, la verdad. sí, y luego la siguiente temporada tuviste una de estas situaciones raras en el fútbol, porque siempre hubo mucha rivalidad entre Oviedo y Sporting, pero a ti te tocó vivir un derbi raro, porque era el Sporting B, que ahora es Sporting Atlético, contra el primer equipo del Oviedo. El otro día tuvimos aquí a Gonzalo, que era central del Oviedo, y yo te hago la pregunta de que vosotros desde el lado que, por decirlo así, no tenía nada que perder, ¿cómo se afrontaban esos partidos? Y si notabais que al otro equipo le pesaba mucho que fueseis el filial del máximo rival. Claro, claro que te pesa, porque eh, no es el derbi que se tiene que. Yo, fíjate, no es que no tenga simpatía con el Oviedo, te lo digo de verdad. Además, bueno, hubo un partido que jugué allí en el Tartiere en el que, bueno, hubo un poco de lío conmigo, bla, 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 me insultaron bastante y tal, pero bueno, pero cosas de fútbol que además yo sinceramente soy de los que dice que como desaparezca eso, que Dios nos pille confesado, ¿no? Pero sinceramente ojalá el Oviedo subiera a Primera División y ojalá el Sporting de Gijón subiera a Primera División, porque ese es el verdadero derbi, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cuando estás en el Sporting Bay y te vienes el Oviedo, pues claro, lo tienes como en vena, ¿no? Es como toda la atmósfera, es decir, hay que joderles a estos y hay que humillarles y hay que, ¿sabes? Hay que hacerles todo el daño posible, ¿no? Eh, pero, sinceramente, gracias a Dios, el Oviedo salió de allí, aunque la gente del Sporting dirá, no, eso nunca, jata, no sé qué. Creo que la gente del Sporting tiene que ser consciente de que esos dos clubes tienen que estar en la élite, la verdad, porque además mueven la suficiente cantidad de gente apasionada, que no es mover gente por mover gente, son apasionados reales de su club Sí, sí, y, son dos y- aficiones. y realmente es lo que le hace grande al otro también, ¿no? ¿Qué sería del Barcelona sin el Madrid y al revés, ¿no? Pues yo creo que en Asturias pasa un poco lo mismo. Mm. Y bueno, yo ahora te voy a preguntar por dos personas que van ligadas al escudo del Sporting de Gijón y tú compartiste época y lugar con ellos. El primero es preguntarte por Manolo Preciado, que bueno, al final te hizo debutar en primera. ¿Qué recuerdas de él? Y un poco lo mismo que te pregunté con Cote. ¿Qué tenía esa personalidad arrolladora para que fuese un ídolo y siga siéndolo en Gijón? Pues, pues si algo tenía es precisamente esa capacidad de controlar esos egos futbolísticos, ¿no? Que están dentro de un equipo de primera división, reducirlos a cero, no solo eso, sino convertirlos en soldados que además van a ejecutar al 100%. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con educación. Creo que aunque él de vez en cuando decía alguna palabrota, pues como todos, ¿no? Pero creo que era un tío muy educado en el que siempre te iba de cara. No te escondía cosas, ¿no? Hombre, a lo mejor se podía guardar algún pensamiento que tuviese dentro, pero en términos generales futbolísticos profesionales era extremadamente sincero y cuando te veía sufrir se acercaba a ti. Entonces, claro, cuando tú eres profesional también y encuentras una persona así dentro de la élite, pues creo que los jugadores lo saben valorar y están dispuestos a dar todo por ti. Y ese a lo mejor, esa faltita o esa diferencia de calidad a lo mejor con otros grandes clubes, pues con el Valencia, el Sevilla o el Barcelona o lo que sea, pues se reducía mucho porque teníamos un espíritu de equipo muy, muy especial. Entonces,
Eh, a veces se da demasiada, ¿no?, importancia a la táctica, sabe de movimientos tácticos, y a veces, y al final esto se trata de personas, ¿eh? Que sí, que son profesionales y tienen que entender, pero se trata de personas. Y ahí para mí estaba dentro de la élite. Y la otra persona que, bueno, en Gijón es una institución, está a la derecha del escudo prácticamente, es Kini, que bueno, siempre fue un referente de Gijón. ¿Tú tienes alguna anécdota con él en concreto? Anécdotas como anécdotas, así como curiosas, muy tal, no, la verdad que no. O sea, no te voy a contar, no me voy a inventar una así para decir, joder, mira qué anécdota. No, 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 no. Que hay alguno que se inventa cada película de locos, ¿no? Eh, pero lo que sí no voy a negar es que es la mejor persona en la que yo me he cruzado en el mundo del fútbol, sin ningún tipo de duda. Y fíjate que he coincidido con él, pues un año y, bueno, y, no y medio, pero un año y poquito, ¿no? En ese año yo me di cuenta de que ese tipo, ese sí que estaba tocado por la varita, porque es una forma de entregar cariño, de mirarte, de prestar atención a lo que le estás diciendo, de ponerse por debajo tuyo, cuando él ha sido la élite, cuando ha sido la rehostia, cuando Kini iba por el centro de Gijón o iba por el centro de Gijón y era la estrella total. Él siempre se ponía como por debajo, era tan humilde, era un tipo tocado por la varita de la humanidad, cuando encima había sido también tocado por la varita del fútbol, ¿no? Es uno de los grandes de España y el Sporting tiene que hacer el esfuerzo de que su nombre no solamente se quede ligado, sino que los chicos que crecen en la escuela, en Mareo, se empapen bien de quién era ese tipo, ¿eh? Porque ese tipo de verdad, pues es una especie como casi te diría hasta de Jesucristo, de Gijón, ¿sabes? Es que todo bondad y yo todo lo que me pasó con él, la verdad que era divertido, y encima divertido. O sea, ya encima no solamente con él, encima te reías con él, ¿no? Entonces, claro, que tenía todo. Y bueno, tú 3 años en Gijón, llegas a debutar, pero bueno, llega un punto en el que tú decides retirarte y hacerte a un lado por tus convicciones personales que chocaban con la idiosincrasia del mundo del fútbol. ¿Qué fue lo que te impulsó a tomar la decisión y cuándo decides que que te retiras? Pues mira, yo se lo contaba a Cote el otro día. Digo, ¿te acuerdas, tío, cuando yo a principio de temporada estábamos calentando las típicas vueltas que se dan al campo un poquito para activar y tal? Y te decía, nah, tío, yo el año que viene, y le decía, yo, tío, el año que viene lo dejo, macho. Es que lo tengo clarísimo. Y me decía, ¿pero qué dices, oh? ¿Cómo vas a dejar el fútbol, chaval? Cago en Dios, chaval, anda, calla, calla. Y me decía así todo el rato, ¿no? Y lo tenía muy claro durante todo el año. Bueno, ahí en la sala de fisio y todo esto, la gente me decía, no tienes huevos a dejarlo y tal. Ya verás, luego te va a venir cualquier equipo, te va a ofrecer no sé qué y ya verás cómo te quedas, chaval, no sé qué. Digo que no, que lo tengo claro. El motivo, bueno, pues el motivo a lo mejor es una época de mi vida en la que perdí sobre todo lo que yo siempre había sido, que era competitivo, competitividad. Entonces, porque me daba un poco lo mismo ganar o perder, ¿sabes? El fútbol me aburrió desde el punto de vista del fútbol y nunca más lo volví a echar de menos. Me aburrió el jugar a ese juego. Es como si, yo qué sé, tío, pues si tú estás jugando a la consola a un videojuego, pues hay un momento en el que ya el videojuego, pues, Sí, no da más de sí. claro, mi videojuego, pues duró, pues fíjate que si duró, pues 20 años el videojuego. Entonces, hay gente que el videojuego le dura 30, 35 años y además, como Guiza, que da igual que tenga 50 tacos, que sigue queriendo jugar al fútbol. Y Sí, hay sí. otros, yo creo que lo honesto es darte cuenta de que no te apetece jugar más a esto y dejarlo independientemente de si vas a ganar dinero o te tienes que dedicar a otra cosa bueno, Sí, sí, en definitiva, pero porque no es un deporte individual, es un deporte colectivo. claro. Entonces, si fuera yo solo, pues bueno, pero yo voy a perjudicar al que tengo al lado, que va, a mí no me van a poner en evidencia. Entonces fue por eso. Y bueno, tú siempre, porque eres una persona en un mundo en el que hay mucha forma de hablar, mucho preestablecido, que se tira mucho de clichés, tú siempre demostraste personalidad. Y el otro día, rebuscando un poco de las noticias que se hicieron cuando tú te retiraste, yo encontré titulares con términos que me llamaron la atención, como hippie, antisistema, el indignado. ¿A ti en aquel momento te molestó el enfoque que se le dio desde los medios
a esa decisión que tú habías tomado? Pues fíjate si lo tomo poco en cuenta que mismamente Marca me hace una entrevista y a los 4 días hay otro periodista de Marca que me dice que soy un aprovechado y no sé qué, y me vuelve a llamar Marca y vuelvo a hablar con Marca. El comercio en el que, o sea, es decir, me da igual, muchachos. O sea, sé que además esto es un circo. Esto es un circo. O sea, antisistema. ¿Qué significa ser antisistema? A ver, si antisistema es estar en desacuerdo a cómo funciona el mundo, yo creo que antisistema debería de ser todo el mundo. Yo no creo que haya mucha gente que esté de acuerdo en cómo van los derroteros del mundo hoy por hoy, ¿no? Vamos, esa es mi percepción. No, no, yo no encuentro mucha gente que diga, ¡oh! Vivimos en el mundo perfecto. Yo, es más, todo lo contrario. Veo gente sufrir, veo gente que tiene que currar no sé cuántas horas para poder pagar un alquiler de mierda, veo gente que tiene trabajos precarios, en fin, veo sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo debería ser un poquito antisistema. Y lo de hippie y todo eso, bueno, pues, joder, sé Sí. que da igual. Sé que además no me fijo, hay muchos jugadores o exjugadores que se fijan a ver qué periodista ha hecho eso para luego no hablar con él y tal. Es que, no, es que me daba igual. Igual el que me dijo eso, luego me lo encuentro y me tomo algo con él. Y claro, el periodista flipa, dice, este yo creo que no sabe ni quién soy. Y bueno, tú eso, tuviste unos años apartado y luego, nada, volviste a una época muy corta como futbolista antes de tu etapa como ya entrenador y directivo. ¿Qué fue lo que te llamó a volver en aquel momento? Nada, pues mira, pues porque me tenía una foto en WhatsApp, estaba en Camboya y me escribe el que hoy es director deportivo del Talavera. Y me dice, escucha, ¿tú estás así? Porque tenía una foto, pues ya sabes, era más joven, era más tal, estaba ahí con cuadraditos en el abdomen y tal, un poquito ahí a ver si tirándome el rollo. Y me dice, ¿tú estás así físicamente? Y digo, sí. Y digo, esta foto es de hace 3 días. Y me dice, cabrón, pero si estás como una bestia. Digo, ya, bueno, sí, me cuido y tal. Y me dice, ¿vas a volver a España? Digo, pues mira, tengo pensado volver de aquí a 3, 4 meses, volver. Y dice, ¿por qué no juegas otra vez, cabrón? Y me pareció después de años, me pareció buena idea, pero nada, duré nada, un mes. Al final sabía que no, estaba desconectado ya. Estaba fuera, estaba fuera. Y bueno, luego ya entramos en tu fase como, bueno, directivo primero y luego entrenador. Bueno, antes la gente ahora te conoce por el Colonia Moscardó, pero tú antes, que- no sé si decir, sí, fundaste, o sea, cogiste un equipo y le cambiaste el nombre. ¿Cómo surgió la idea del Flat Earth y qué, por qué crees que tuvo tanta repercusión? Pues bueno, yo cojo un equipo en primera regional, lo subo el primer año a preferente, lo subo a tercera red, bueno, a tercera división, lo que era tercera división, muy rápido todo, también muy vertiginoso. La gente decía, pero bueno, este cabrón, ¿cómo sabes? Porque no es fácil ascender, muy difícil, y menos un equipo recién formado, que no tiene ni tal. Bueno, pues un éxito total. Y bueno, yo ya llevaba tiempo pensando, pues, el modelo de la Tierra plana, etcétera, etcétera. Tenía mucha gente alrededor mía que, pues... Y un día se me ocurrió y dije, ¿sabes qué? Vamos a trolear a todo el mundo y vamos a hacer algo disruptivo de verdad, ¿no? De alguna forma fue, desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista de llamar la atención, yo creo que es la operación más importante en la historia del fútbol. O sea, nunca jamás un club sin ningún tipo de historia, sin ningún tipo de nada, simplemente por cambiarle el nombre, pues absolutamente en todas las televisiones, salió en todas las televisiones del mundo, entrevistas por todas las partes del mundo, y nos convertimos de golpe y porrazo en el tercer club de España en tener más socios de diferentes países del mundo después del Real Madrid y del Barcelona. O sea, todo eso así, en una simple idea, ¿no? Entonces, pues mereció la pena, lo que pasa que con dificultades máximas. Llamándote así, pues ninguna instalación quería cederte las instalaciones para jugar. En fin, era enfrentarte un poquito a todo, Era ¿sabes? un poco el yin y el yang, sí. La parte Y buena y aún la parte... así, y aún así luchamos por subir a segunda vez. O sea, Bueno, claro, tú tuviste esa etapa y bueno, lo último ya, de hecho, por lo que la gente ya te conoce, es el Moscardó,
que el Moscardó hace unos años no era un equipo reconocido en categorías nacionales, pero habéis tenido un crecimiento exponencial. Tú realmente llegas en 2022 y luego das el salto al banquillo y ese año os metéis ya en el playoff de tercera y subís a segunda red. ¿Qué recuerdas de ese año en el que os metéis en playoff y cuál era vuestro objetivo realista a principio de temporada? Pues macho, me voy a tirar flores, pero porque es que me las tengo que tirar. Yo cojo un equipo que va último, último, ¿eh? Jornada creo 9 o 10, último, ya lejos ya Sí, de sí, salvar. estaba Estaba ya todo descolgado. el mundo O sea, diciendo, tú si lo bueno, ves, dices va a bajar, va para preferente. eso es. Y no solamente no bajamos, sino que nos metemos en playoff. Y no solo eso, sino que a los dos mejores, o diría, dos de los cinco mejores clubes de tercera que estaban ese año en este grupo, que eran Leganés B y Móstoles, nos los cargamos a los dos en la fase de aquí, de madrileña. Y para darle más heroicismo y tal, nos toca el Hospitalet con un mega presupuesto, posiblemente el coco más de los cocos, o sea, el gran monstruo del Final Fantasy, pues apareció allí el Hospitalet y bueno, les metimos duro, la verdad. Allí empatamos a uno, creo que mereciendo ganar, pero es que aquí la verdad que fue arrollador. O sea, aquí ellos absolutamente estaban, ya te diría, en el minuto 10 de la segunda parte, ya estaban absolutamente liquidados. Entonces, eh, te digo que como entrenador, pues un éxito. Y este año, con limitaciones máximas en una categoría porque no nos corresponde económicamente, pues mantener la categoría, pues un exitazo, la verdad. Sí, justo por este año, ahora la última fase antes de entrar en la pachanga, que es el cuestionario, va a ser sobre preguntas de, bueno, de tus polémicas y tus historias, que bueno, al fin y al cabo en Twitter estás a la orden del día. Bueno, Javi Pucela te tiene en el AK y sales constantemente, pero tú, antes de pasar a estas fases de preguntas, ¿tú de qué estás más orgulloso de tu etapa en el Moscardo? De lo que más es que precisamente ahora, el otro día en el avión de vuelta para jugar a Tenerife, me llega un niño y me dice, ¿vosotros sois el Moscardó, a que sí? Y digo, sí. Y digo, ¿pero tú de dónde eres? Y me dice, no, yo soy de un pueblo de Badajoz. Y digo, Dios mío de mi vida. Digo, ¿y este niño cómo conoce el Moscardó? Claro, o sea, conseguir que una estructura deportiva que está absolutamente abandonada, no existe dentro del panorama, pero ya no solamente nacional, sino incluso regional. El Moscardó estaba muerto. En 3 años que tenga ese impacto y que todo el mundo ya sepa que aquí hay un club que se llama Moscardó, de Usera, bla, 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 bla. Hostia, eso yo no, yo insisto, a lo mejor pero yo eso no lo conozco, yo no conozco historias como esta, sinceramente te lo digo, por eso muchas veces, pues puedo pecar a veces de un poquito pues, de crecido, ¿no? Pero es que, hostia, pero no me gusta hablar de mí, te lo juro, pero es que es fascinante, o sea, no lo encuentro natural. Eh, es eso, ¿no? Devolver a un muerto la vida y no solamente la vida, sino que ahora mismo estamos en una fase de que como apretemos duro, que es lo que vamos a hacer este año, vamos a luchar por subir a primera red. Y bueno, ahora es esta fase que te digo de polémicas, son preguntas. Te dejo, siempre por hacer un poco a modo de juego, tienes una que si quieres no la respondes. Son varias. Pero bueno, como te suele dar igual, tampoco pensé, digo, bueno, se lo voy a proponer, pero él luego que seleccione, me da igual. Bueno, la primera, ¿qué crees que molesta tanto de tu discurso o de tu figura dentro del mundo del fútbol? Es que dentro del mundo del fútbol es todo lo contrario. O sea, si diferenciamos entre aficionados y profesionales, te digo que el mundo profesional dentro del mundo del fútbol, profesional y semiprofesional, habrá gente que le caiga mejor o peor, pero todo el mundo me respeta. Es decir, cuidado que este dirá todo, tú dirás que dirá muchas chaladuras o muy loco, pero lo que está claro es que el tipo este funciona, ¿eh? O sea, eso por un lado. O sea, el mundo del fútbol me respeta y mucho. Ahora, desde el punto de vista del aficionado, pues bueno, pues porque tengo ese toque chuleta, a lo mejor un poco, ¿sabes? De retador, ¿no? Constantemente. Eso sabes lo que tiene, que los que les caes bien van contigo a cualquier lado y a los que les caes mal no te tragan. También te digo una cosa, yo hay a veces que como no le doy importancia a las cosas, pues puede parecer sobreactuado y tal.
pero es que yo lo que creo es que digo cosas que mucha gente piensa y Sí, esa pero que no gente las dice. se siente atraída por mí, pero hay otra gente que dice, mira el chulo este, mira lo que ha dicho, simplemente por llevar la contraria y como vivimos en un mundo de polos, pues una de dos, o te Sí, sí. posiciona, o te caigo de puta madre o me quieres literalmente aniquilar, sinceramente. Entonces, bueno. Luego, otra de estas. ¿Alguna vez te recibiste alguna advertencia o alguna presión de algún estamento futbolístico, institucional? Y si de cierta manera sientes algo de persecución con las movidas de los árbitros, porque bueno, no sé los ejemplos que pueda haber, pero todos los ejemplos que ves en primera división de expulsiones de entrenadores, no hay ninguna sanción como la que te tocó vivir a ti este año. Entonces, ¿a qué crees que se deben estas cosas? Y si en algún momento te dieron un toque de advertencia. Para ser justos, te digo que con el tema de los árbitros no creo que haya persecución. Te lo digo, lo que pasa es que creo que se está aplicando un protocolo en todas las categorías de intransigencia total, ¿no? Con el tema de los entrenadores y tal. Entonces, claro, yo como soy tan vehemente, tan levanto los brazos y soy tan enérgico, pues claro, choca frontalmente con lo que le están diciendo desde el CTA de que no puede suceder. Entonces, no, os lo juro, fíjate que he sufrido cosas este año y a lo mejor a veces por mi boca, pues derivado de lo que me ha sucedido, pues por tal, no creo que haya una persecución en contra mía, ni creo que haya una persecución en contra de nadie. No, no, porque poco a poco voy entendiendo un poquito cómo funcionan las cosas por dentro. Y bueno, puedo entender que hay clubs y todo esto un poquito pues mejores vistos que otros, etcétera, etcétera, como Real Madrid o Barcelona y tal. Pero de eso de vamos a por el Moscardó o vamos a por el Cartagena o Sí, vamos a... que no hay fijación. Una cosa muy curiosa que pasó este año, que fue una de las más virales, fue un enganchón que tuviste con un vicepresidente de un club del Cacereño. ¿Qué, qué os pasó Nada. para llegar a eso? Porque yo creo que se exageró un poco, porque no fue una discusión, fue un poco un tira y afloja. ¿Qué pasó en ese partido? Nada, no, pues que cambiaron ellos. Ellos dicen que una cosa de que no os habían comprometido, nosotros creemos que sí se habían comprometido a poner el horario a un día. Pero sinceramente, volvemos al tema de siempre. Salí de la rueda de prensa, Javi, tío, no te pongas así. Yo dije, no, tío, es algo, digo, todo súper suave. Pero sí es verdad que el cacereño, por lo general, a las 3 o 4 jornadas tuvo problemas con el Talavera, igual, con el tema del horario y tal. Bueno, pues Bueno, supongo que es la particularidad del club del cacereño. Es decir, yo creo que sin mala intención pues a veces no presta atención al rival, ¿no? Yo creo que tienes que ser a veces un poquito empático, un poquito, ¿no? Poner la oreja en las necesidades del sí, contrario simplemente por cortesía. Pero no creo, sinceramente, que sea, volvemos al tema de siempre, vamos a joder al Moscardó, vamos a joder a ya, sí. Boes y todo eso. Sinceramente, porque lo detecto. O sea, o sea, no voy a defender a alguien que realmente fuese así, no, sinceramente. Entonces, bueno, pues es una forma. Lo que pasa que sí es verdad que lo aireo, ¿sabes? Te Sí, digo, sí, que sí, cosa, sí. que en otros clubes no, en otros clubes se queda todo para adentro y yo no, yo lo digo en la rueda de Ya. prensa y yo creo que es hasta bueno, fíjate, porque al final le da un poquillo de vidilla a esta categoría. Y bueno, ya las dos últimas antes de pasar a lo que es la pachanga, que es el cuestionario de 10 preguntas. Bueno, obligada. Si entrenarías alguna vez al Sporting, si se te propone, y al Oviedo. Sí, sí lo haría. Al Sporting sí. Al Oviedo no es recomendable. No es recomendable. No es recomendable. Porque yo voy muy ligado a que un entrenador tiene que ir espiritualmente conectado con la afición y con la carga emocional del club. No es que le dijera que no, es que directamente le diría, pero da igual, por el dinero que fuese, te lo digo, o sea, Sí. yo no necesito dinero ahora, te lo digo, pero abiertamente. Ni creo que vaya a necesitar dinero jamás en mi vida para poder comer. Voy a comer igual. Entonces, creo que me acercaría a la directiva, le diría absolutamente mi opinión y le ayudaría a encontrar a esa persona, en el caso hipotético que la necesitaran, para poder conseguir que el Oviedo tirase para arriba. Un entrenador que no conecta con la institución, por lo general, No acaba bien, ¿no? yo creo que no. Y la última de lo que es la parte de entrevista. Ahora, ¿qué planes tienes de cara al futuro?
subir a primera red. Ese es el objetivo. Eh, y creo que este año se van a dar las condiciones. Vamos a hacer buen equipo y porque hay muchos jugadores que por lo que sea se sienten atraídos por el club y se está viviendo una época muy especial aquí en Moscardó, así que o sea, vamos con el Con pecho todo. por delante a por el objetivo. Vale, pues pasamos directamente a la pachanga. Bueno, Javi, la pachanga. 10 preguntas, 10 respuestas, lo más rápido que puedas. Hay algún récord por ahí de minuto y medio. A ver si eres capaz de Bueno, superar. por lo tonto que soy, dale, dale. La primera, tu equipo favorito de Asturias. Sporting de Gijón. La segunda, cuando tú jugabas, ¿quién era el mejor jugador a nivel regional? Albertito, un chico que creo que es de Andalucía, que juega conmigo en el Navalcarnero. Tercera, tu campo preferido en Asturias. El Molinón. Cuarta, un entrenador. Luis Enrique. Quinta, un futbolista que tú consideras que está infravalorado de tu etapa en Gijón. Mm, Uf. Eh, Barral, creo que no se le ha dado del todo realmente lo que ha dado Barral al Sporting. Cuando tú jugabas en el Sporting B, ¿cuál era el equipo que más os costaba visitar? Mm, pues posiblemente yo recuerdo muy, muy duro la cultura leonesa. ¿A qué jugador asturiano te gustaría volver a ver jugar en activo? Me gustaría que Cote no se retirase nunca, la verdad. Esa es la verdad. Nos vale. ¿Quién es el mejor futbolista asturiano de la historia? Uf, pero vamos, yo te diría Kini, ¿no? Vamos, no, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor, pero lo que pasa es que luego está Villa por ahí, claro. Sí, Fua, es que Villa es para mí es el mejor delantero de la historia de España y te digo que lo meto dentro de los tres mejores de la historia del fútbol, eh. Cuidado con Villa, eh. pues te acepto respuesta doble en esta vez. Es que cuidado, eh. Y novena, si tú fueses el seleccionador asturiano, ¿qué 3 jugadores convocarías? A mí, fíjate, va a flipar cuando lo de ahora o de cuando era yo Puedes mezclar si en quieres. términos generales. Yo, fíjate, a mí Nacho Cases creo que tenía un ordenador aquí metido. Sí, Metería a Cote y metería a Sergio vale. Álvarez. Y la última, si pudieses fichar un jugador asturiano para el Moscardó, ¿a quién te llevarías? Pues mira, quiero preguntar por el Kembo este, que aunque no es asturiano, pero bueno, lleva la camiseta Sí, del Juan Sporting. Sporting. No sé no sé si será senegalés o de origen senegalés Es francés, creo, pero el origen no lo sé. o bueno, no lo sé, pero bueno, si te vale la respuesta, es que a mí Sí. ese tipo de centrales zurdos, animales grandes, además creo que deja de ser sub-23, así que desde aquí le voy a decir al Kembo ese que si quiere triunfar en el fútbol, tío, el Moscardó es el lugar. Pues nada. Bueno, pues nada, Javi, acabada la pachanga, lo hiciste con un tiempo bastante decente, va a ser competitivo. Y acabada la entrevista, antes de dejarte dar un mensaje, siempre lo hacemos, es de agradecerte a ti ya personalmente, la disponibilidad que mostraste y la disposición que nunca te importó el tamaño del proyecto, ni el número de seguidores, ni nada de esto. Solo querías venir a hablar de fútbol, hablamos de fútbol. Y nada, ahora dejarte a ti antes justo de la despedida de todas las semanas, que des un mensaje o que cuentes lo que tú quieras. Pues mira, yo al final me comporto con la gente como quiero que se comporten conmigo. Es decir, cuando yo estaba en el Sporting B quería que me dieran una oportunidad con el primer equipo. Pues cuando no era nadie en el fútbol, pues también pensaba que quería que alguien se fijase en mí para darme la oportunidad, etcétera, etcétera. Eso sí, para eso tienes que esforzarte, intentar crear un buen jugador, una buena persona, etcétera, etcétera. Y yo creo que en este caso, pues gente como tú que intenta abrir nuevos proyectos y tal, pues creo que hay que apoyarla, sinceramente. Entonces, por eso me voy a comportar siempre igual que cuando era menos famoso y cuando sea algún día, si es que lo soy, más famoso porque he ganado la Champions con el Moscardó, hombre, es que si consigo eso, cuidado, ¿eh? Eso ya es... espero que ahí ya sí que alguno se calle definitivamente, porque no veas. Y voy a ser
haré todos los esfuerzos posibles para estar ubicado y para que obviamente nunca perder la esencia humana, que es verdaderamente lo que te lleva al éxito. Perfecto, Javi. Pues nada, darte las gracias y a la gente que nos ve. Otra semana más, ya van 11 semanas, son 3 meses largos. Esto empezó como un proyecto de TFG, que a principio esto va a seguir, a más allá del TFG, que ya estamos dando los últimos retoques. Y bueno, daros las gracias a todos y nos vemos la semana que viene otra vez aquí en Los Buenos al Prado.